¿Qué pide Dios de ti? Ese es el tema que hoy te vamos a compartir. Vamos a darle una secuencia al tema anterior, teme a Dios y apártate del mal. Ahora vamos a ver qué es lo que pide Dios de nosotros como pueblo que somos de Dios. Recuerda que en la actualidad no se es hijo de Dios por ser judío, se es hijo de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Recuerda lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, como hijos de Dios, es importante entender qué es lo que pide Dios de mí, qué es lo que está pidiendo Dios de mí. Y a través de la escritura vamos a leer el libro de Miqueas, que es un pasaje del Antiguo Testamento, pero que muy bien sigue siendo aplicable a cada hijo de Dios, sigue siendo aplicable a la iglesia. Espero Dios ponga gracia en mí, espero ser de mucha bendición para tu vida. Cualquier comentario, ya sabes, estamos a tus órdenes, hazlo con respeto y ojalá y que podamos desarrollar correctamente este tema. Vamos a ir al libro de Miqueas, allí en el capítulo 6, en donde Dios acusa al pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel muchas de las veces caminaba en desobediencia a Dios, y Dios presenta queja contra su pueblo. Dice ahí la escritura: oíd ahora lo que dice Dios, levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Dios, porque Dios tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Te aclaro antes de adelantarme, porque de repente se me olvida algún punto importante. Cuando se refiere a los montes, en sentido figurado hay que entenderlo, los está presentando como testigos, sí, mudos, pero eternos. Testigos mudos, pero eternos, que están como testigos de la desobediencia de Israel. Dice el versículo 3, pueblo mío, ¿qué te he hecho? Es la pregunta de Dios. ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Y después Dios les enumera una serie de beneficios que hizo para el pueblo de Israel. Y les dice el versículo 4, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto. Recuerda que Israel estuvo 430 años esclavizado en Egipto y Dios lo libertó con poder y gran riqueza. Dice después, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María, como líderes que Dios puso para el pueblo de Israel. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Dios. Recuerda que el rey Balac había contratado al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, pero no pudo hacerlo, porque en una de sus parábolas dijo Balaam, cuando en vez de maldecir al pueblo de Israel lo bendecía, el rey Balac le dijo, si no lo maldices tampoco lo bendigas. Y el profeta le dijo, es que no puedo maldecir a quien Dios ha bendecido. Y Dios le dijo en ese pasaje, el profeta, le dijo al rey, es que Dios no ve pecado en Israel. Tendría que aclararte algunos puntos por qué no veía pecado en Israel. Cierto que habían hecho los becerros, cierto que habían pecado, pero también es cierto que habían celebrado la Pascua, que es un simbolismo de nuestro Señor Jesucristo, y esa sangre era la que hablaba a favor de ellos. Por eso en ese pasaje Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel. Aquí enumera a Dios todos los beneficios que hizo por el pueblo, y por eso le dice, ¿qué te he hecho?
respóndeme, ¿qué te he hecho? Y el pueblo de Israel, al reconocer que había fallado ante Dios, presentan la primera propuesta y dicen en el versículo 6, ¿con qué me presentaré ante Dios y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Dios de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Esa es la propuesta que el pueblo de Israel hacía. ¿Qué daré? ¿Me presentaré ante Dios con millares de aceite, de animales sacrificados? Te aclaro que Dios había instituido el sacrificio de animales, pero delante del sacrificio de los animales era principalmente lo que Dios buscaba, era la obediencia, no tanto el sacrificio de los animales. Pero Dios instituyó los sacrificios, pero Dios siempre está buscando en medio de su pueblo obediencia. Y después Dios dice claramente qué es lo que pide de Israel, y es aplicable en esta época para la iglesia, para ti y para mí. ¿Qué pide Dios de nosotros? Dice la Escritura, versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia, 1, y amar misericordia, 2, y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios busca ahora de nosotros. Ahora, déjame decirte, no somos justificados ante Dios por tratar de hacer misericordia o cosas por el estilo. Somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por gracia, por medio de la fe, somos justificados. Pero ahora que ya hemos sido justificados, Dios pide de nosotros 3 cosas. Lo vuelvo a decir, subraya ese versículo. Hacer justicia, que seamos obedientes. Desde Deuteronomio, tengo aquí una cita a la mano, desde Deuteronomio 10:12, Dios lo dice. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas a Dios tu Señor, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y eso es lo que sigue pidiendo Dios de cada uno de sus hijos, que practiquemos la justicia, lo contrario a la injusticia. Porque fíjate lo que hacía el pueblo de Israel. Lo comparamos aquí mismo en Miqueas con el capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice aquí, dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. ¿Qué estaban haciendo los líderes religiosos? A semejanza de un carnicero, con todo respeto para las personas que se dedican a ese ramo, el carnicero le quita la piel al animal hasta dejarlo en puro hueso. Entonces, lo que está hablando aquí era de la injusticia de los líderes de Israel para con el pueblo, que eran injustos con el pueblo, que oprimían al pueblo. Y Dios lo que nos pide es que practiquemos la justicia. Espero que vayas entendiendo el tema y nos preocupemos verdaderamente por practicar la justicia, por hacer cosas buenas, cosas que le agradan a Dios en base a la palabra, y que practiquemos la misericordia. La misericordia, como lo dice Pablo allá en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículo 10, dice allá Pablo, vamos a compararlo, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Fíjate bien lo que dice, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero también es cierto que muchas de las veces no estamos practicando la justicia, no estamos amando la misericordia y estamos fallando ante Dios. Por eso hoy te quiero compartir este tema, porque es una secuencia del que vimos la semana pasada. Teme a Dios y apártate del mal. Y hoy Dios te dice a ti, me dice a mí, le dice a la iglesia,
porque este pasaje, aunque es del Antiguo Testamento, pero recuerda que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la justicia es algo que Dios ama. Dios quiere que hagamos justicia, Dios quiere que practiquemos la misericordia, y lo dice el primer mandamiento. En el 1 y en el 2 resumimos todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí encerramos todo. Esto tampoco ha cambiado. Por eso espero que el tema sea de edificación para tu vida, y que ahora que hemos vuelto a Dios, que por su misericordia nos ha llamado para ser parte de su familia, empecemos a practicar la justicia, la misericordia y humillarnos ante Dios. Que dependamos en todo y para todo de nuestro Dios. Un abrazo para todos. Bendiciones.